Bueno, entonces dice por acá, tercera evaluación del curso, fecha de entrega 13 de mayo de 2021. Objetivos del proyecto: aplicar formas de composición, técnicas de diagramación y o maquetación de contenidos, conceptos al emplear tipografías para potenciar la comunicación de temáticas relacionadas con procesos de manufactura y materiales. Bueno, aquí no son procesos de manufactura y materiales, sino con diseño. Listo. Usar las herramientas de software Illustrator y Photoshop para el diseño, planeación, creación y maquetación de contenidos infográficos que expresen conceptos técnicos de manera muy clara y concisa. Bueno, que empleen conceptos, más bien, de manera clara y concisa. 3. Utilizar el software de diseño para la comunicación gráfica a través de la conceptualización del lenguaje icónico, el manejo de convenciones y la relación de contenidos por medio de técnicas de diseño con la aplicación de la teoría vista en clase. Entonces, bueno, recuerden que hasta el día de hoy nosotros hemos visto 4 temas o 4 unidades temáticas. Primero, vimos lo que fue la teoría del color. Segundo, vimos lo que fue la parte de las formas de composición. Tercero, vimos, un momentico me referencio aquí con el nombre. Técnicas de composición, es el tema número 3, donde vimos, por ejemplo, la textura, sí, vimos que era la escala, la textura, el espacio, el formato, el equilibrio, que puede ser equilibrio simétrico y asimétrico, bueno, todo ese tema. Y la última vez que nosotros vimos un aspecto teórico que fue en la semana 9, es decir, hace 15 días, vimos lo relacionado a la tipografía, sobre el tema de la forma, sobre el tema de cómo se compone, sobre el tema de, bueno, vimos que era tipo, familia tipográfica, tipografía, fuente tipográfica, etcétera. Los tamaños que son legibles, las fuentes que son más legibles que otra, qué factores condicionan la legibilidad de un texto o de un rótulo, bueno, vimos todo eso. Entonces, este es el último tema que vamos a ver, lo vamos a ver en la clase de hoy y es el último tema que está relacionando todos estos temas que vimos anteriormente. Entonces vamos a tomar todo ese conocimiento teórico y lo vamos a compilar en este último tema que se trata de la maquetación. ¿Sí? Entendiendo la maquetación como el orden que uno le da a los diferentes elementos que conformarán una composición, para que se entienda fácilmente el mensaje y no solamente se entienda fácilmente, sino pues que sea agradable a la vista, es decir, que tenga un sentido estético también. Entonces, bueno, si por supuesto se quiere, porque como habíamos visto también, no necesariamente todo el tiempo el diseño gráfico está en función de aclarar los contenidos, sino que si también se quisiera, por ejemplo, confundir, pues también se puede hacer con eso, aunque no es lo habitual, pero en algunos casos se puede hacer. Entonces, bueno, vamos a ver esa unidad temática y después de que veamos esa unidad temática, entonces ya vamos a ver un ejemplo con el archivo que les voy a compartir del proyecto, no solamente con este, sino con un archivo de la página maestra, que les voy a explicar cómo lo deben manejar para que coloquen la numeración, su nombre y cómo hacer la parte pues relacionada a la distribución de texto, de las imágenes, bueno, de todo esto. Entonces voy a hacer un ejemplo concreto. Entonces, bueno, eh, haciendo pues referencia como a los objetivos del proyecto, es básicamente la aplicación de la teoría que hemos visto hasta ahora en este proyecto, eh, relacionando obviamente los contenidos con el tema de la maquetación de contenidos o la diagramación de contenidos. Bueno, requerimientos de la entrega. El proyecto consiste en conceptualizar y desarrollar un artículo tipo infografía cuya temática está basada en la explicación vamos a cambiar esto acá porque es que esto era del semestre pasado, en la explicación de un tema relacionado al diseño.
Entonces, para explicar el tema asignado, se deben usar lenguaje iconográfico, imágenes, textos, rótulos, titulares, subtítulos, artes, etcétera, pues, en lo posible, que la diagramación de las piezas tenga una relación de 50% de texto y 50% de elementos gráficos, imágenes, etcétera, en su composición. Cuando hablamos de esto de rótulos, titulares, subtítulos, artes, bueno, todo este tipo de cosas son los elementos que hacen parte de una composición y eso ya los vamos a ver ahorita en el tema teórico que vamos a ver hoy. Dentro de la concepción del diseño de la pieza, cada estudiante debe poner en práctica la teoría vista durante el curso, teoría de color, formas de composición, técnicas de maquetación, uso de tipografías, para construir los aspectos gráficos de la infografía, iconografía y uso de colores, creación de convenciones, etcétera, que permitan la correcta comunicación del tema asignado. El proyecto se divide en 3 partes que deben documentarse. Fase de análisis del tema asignado. Entonces, eso era lo que repartimos la semana pasada y que se supone que ustedes ya están trabajando en ello. Diseño y construcción de las páginas de revista digital con el manejo iconográfico presentada en 2 archivos JPG, tamaño carta cada uno. Entonces, al final ustedes me van a entregar 2 archivos JPG con las características pues que yo les diga de tamaño, de formato, bueno, etcétera. Y con la numeración en los nombres. Entonces ya les voy a decir también cómo los van a nombrar para que me los pasen y poder compilar la revista de esta manera para subirla ahí a la página web del curso. Y 3, uso de técnicas de maquetación y o composición de contenidos gráficos. Entonces, ¿qué deben entregar? 2 páginas de la revista en archivo digital y las van a nombrar así. Por ejemplo, si a mí me tocó las páginas 2 y 3, entonces voy a entregar la página de la revista del lado izquierdo con el número 2, entonces se va a llamar 2.jpg. Y la del lado derecho entonces se va a llamar 3.jpg. ¿Listo? Entonces ustedes simplemente van a cambiarle el nombre a la imagen cuando la exporten y le van a poner la numeración que les tocó. Criterios de evaluación a tener en cuenta, es decir, la rúbrica o los criterios de la rúbrica son estos. Conceptualización gráfica tenida en cuenta para la creación del diseño de las páginas, 30% de la nota. Correcto uso de técnicas de maquetación orientadas a la socialización del tema asignado, 30%. Claridad en la ideación de símbolos e iconos, 20%. Uso de herramientas de software para la producción del artículo, 20%. Pilas con la ortografía, porque cada error de ortografía lo va a penalizar con 1/10 de la nota final. ¿Listo? Entonces, no se confíen mucho de la ortografía del Word, porque ustedes saben que el Word tiene un problema y es que él resalta los errores de ortografía de acuerdo a cómo se escribe la palabra, pero hay algunas palabras que de acuerdo al contexto se pueden escribir de diferentes maneras, sobre todo con el tema de las tildes. ¿Sí? Entonces, cuando hay algunos, o sea, dependiendo del contexto en el que esté la palabra, se puede tildar o no. Entonces, pilas allí. No se confíen mucho o sea, hagan una corrección primera con el Word, pero ya después se encargan de leerlo y de sacar bien la ortografía, porque cada error ortográfico entonces lo va a penalizar con 1/10 de la nota final del ejercicio, del proyecto. Entonces, bueno, hasta ahí digamos que estamos claros. Entonces, perdón un momentico, vamos a ver la presentación que tengo para hoy. Y después de que veamos esto, entonces ya les voy a explicar, les voy a dar los enlaces, perdón, para el ejercicio. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver el tema de maquetación. Básicamente la maquetación es como la técnica o el método que uno utiliza para generar composición y equilibrio en una pieza gráfica, que no necesariamente tiene que ser una pieza gráfica que se vaya a imprimir, ¿sí? Es decir, una pieza gráfica que se adapte a cualquier cosa, sea un impreso, sea una publicidad, sea una valla publicitaria, sea digamos, la diagramación de una pantalla, la diagramación de una interfaz, que es lo que vamos a ver en el último corte. Bueno, cosas como ese tipo. Entonces, bueno, la diagramación también es llamada maquetación.
y es un oficio del diseño editorial que se encarga de organizar en un espacio contenidos escritos, visuales y en algunos casos audiovisuales, por ejemplo en el caso de las multimedias, en medios impresos y electrónicos como libros, diarios, revistas. ¿Qué hace la maquetación? Pues se encarga de realizar una correcta disposición del conjunto de los elementos del diseño en función del objetivo de la pieza gráfica, que sea, por ejemplo, socializar un tema o dar a entender una idea o mostrar un concepto. Bien. El objetivo final, digamos, de la maquetación o de la labor que uno hace en la maquetación, por supuesto, es conseguir un equilibrio estético, es decir, un equilibrio entre todos los elementos que componen esa diagramación, pero también los otros elementos que hemos visto en clase, como por ejemplo los aspectos de color. Entonces quiere decir que vamos a utilizar las técnicas de combinación de colores de armonía y contraste para resaltar algunos textos o algunas imágenes y darles, digamos, una mayor importancia. ¿Sí? En este sentido, digamos que tendríamos que jerarquizar el contenido para evidenciar qué es más importante y qué es menos importante, y de esta manera pues empezarlo a construir adrede, aplicando todas las normas que hemos visto, ¿sí? Lo mismo aplicando las formas de composición y las técnicas de composición. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos elementos que se incluyen dentro de la maquetación o la diagramación? Entonces, estos son los elementos y los aspectos. Nosotros tenemos aquí como elementos estos que están arriba por encima de la rayita, de esta rayita punteada. Y los aspectos son estos que están aquí abajo. Entonces, bueno, como elementos tenemos los cuerpos de texto, que es básicamente donde se está desarrollando, en este caso, la investigación. Sí, yo les pedí a ustedes la clase pasada que hicieran una investigación con un tema que ustedes mismos seleccionaron y digamos que de la investigación que ustedes hacen y de esa sintetización del contenido que encuentran en internet o en libros o en lo que sea, van a generar su propia idea del texto, del artículo, y ese texto pues lo van a distribuir en cuerpos de texto, ¿sí? Que tenga un orden lógico pues y que se pueda entender. También algunas partes de los elementos de una composición son los títulos o titulares, pero estos digamos que tienen una subdivisión. Título no necesariamente tiene que ser ese texto grandotote que aparece pues y que le da el nombre al artículo, no necesariamente. También hay subtítulos o subtitulares, que son títulos que por lo general se manejan en un menor tamaño para hacer una subdivisión del contenido en varias partes. Antetítulos o antetitulares son esos elementos que están entre los títulos, ¿sí? Entre, por ejemplo, el nombre de su artículo y los subtítulos, ¿sí? Entonces, que hacen como un llamado a una generalidad dentro del contenido. Luego tenemos los destacados. Entonces, los destacados pueden ser elementos de texto rodeados, por ejemplo, por una forma. Entonces ya veíamos nosotros cuando vimos las técnicas de composición que las formas sirven, por ejemplo, para llamar la atención sobre algo. Entonces yo pongo una forma redonda, una forma cuadrada y adentro le pongo un texto, entonces eso puede ser un destacado. Las fotografías pues son las imágenes pixelares que nosotros con la que nosotros complementamos visualmente el artículo. Y cuando hablamos de artes, entonces no son, digamos, imágenes capturadas, sino imágenes creadas a través de las diferentes aplicaciones. Por ejemplo, en Illustrator y Photoshop podemos crear artes. En ese caso serían infografías, caricaturas o ilustraciones. ¿Listo? Entonces esto ya es más, digamos, de alguna manera artificial. No es la imagen o fotografía como tal que estamos capturando con una cámara, con un celular, lo que sea, sino que es ya algo que tiene una labor de producción detrás. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de infografías, también nos referimos a gráficos de barras o ese tipo de cosas. Caricaturas, pues, por ejemplo, como en los periódicos, las secciones de, no sé, de Matador, por ejemplo, que hace caricaturas.
o ilustraciones, dependiendo si lo que necesitamos explicar, pues necesitamos hacer un desarrollo adicional para que se comprenda mejor qué es lo que puede evidenciar una fotografía. Tenemos las viñetas. Ustedes saben que las viñetas son los espacios de texto. Por ejemplo, cuando hablamos en un cómic, las viñetas son estos espacios, estos elementos donde se vienen desarrollando los dibujos. Entonces, esos son las viñetas, una forma de organizar u ordenar el contenido. Boxes o cajas, entonces pueden ser las descripciones que aparecen debajo de debajo de las fotografías, que dan una explicación de qué es lo que se está viendo en la foto. Hilos, pues son las partes que conducen o conectan los diferentes tipos de contenidos. Encabezados y pies de página, pues tenemos lo que está en la parte de arriba o lo que está en la parte de abajo, donde normalmente son áreas que se utilizan para colocar como estos textos explicativos adicionales. Por ejemplo, si uno habla, según el DANE, 14.500 personas están desempleadas en el día de hoy. Entonces uno coloca un asterisquito y en la parte del pie de página coloca el asterisquito, dato tomado de la página dane.gov.co, en el estudio que se hizo en tal fecha, no sé qué, por tal y tales personas. ¿Listo? Entonces ese encabezado y pie de página sirve de pronto para ese tipo de cosas. Y finalmente, dentro de una revista o dentro de una página web, podemos tener los espacios de publicidad o los espacios que se destinan a la publicidad, pues que son bastante importantes porque finalmente están relacionados con el contenido, pero adicionalmente es lo que paga la publicación de la revista, por decirlo de alguna manera, o la publicación del contenido en una página web. Cuando hablamos de los aspectos de la maquetación, entonces nos referimos al número de columnas con las que va a estar diagramado ese contenido, teniendo, por ejemplo, presente que en los periódicos tenemos textos se van hasta 6 columnas. ¿Sí? Cuando tenemos portadas de periódico, venga, yo busco aquí un periódico de referencia. Entonces, miren, por ejemplo, acá, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, a veces los periódicos se escriben a 6 columnas. Mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Dependiendo, obviamente, del ancho pues, del periódico como tal. Es decir, dependiendo del formato. Y recuerden que esto se debe también a que los espaciados entre líneas, es decir, las líneas como tal, no deberían ser ni muy largas ni muy cortas. Muy largas no, porque permiten, van a encontrar una dificultad, y es que cuando yo termino de leer una línea muy larga, para volver a la de abajo, se vuelve complicado. Y muy cortos, pues cansa al lector, porque tiene que estar bajando la mirada a cada rato. ¿Listo? Entonces, esas columnas, ese número de columnas varía dependiendo obviamente del formato. Entonces, en los periódicos, que son como los formatos más grandes que hay, podemos encontrar hasta 6 columnas. Pero también en las revistas, digamos en las revistas que vienen como tamaño hoja, carta y eso, entonces podemos encontrar columnas dobles, o sea, de dos o 4 columnas, o podemos encontrar de 3 columnas. ¿Listo? Este tipo de distribuciones pues va a depender obviamente de qué tan organizado o qué tanta pues cuando queremos qué tanto dinamismo, ¿sí? Cuando queremos hacer un contenido muy dinámico o si más bien queremos hacer un contenido muy formal. Y esto depende también de la publicación, entendiendo, por ejemplo, que no es lo mismo el diseño o la diagramación de la publicación de revista Semana a el diseño o diagramación de una revista, por ejemplo, como la revista Shock, ¿sí? Que es para un público más joven, para un público, bueno, que trata unas temáticas como en relación al tema de la música rock o como de, digamos, temáticas que
que son interesantes para los jóvenes, a Semana, que es un público ya un poco más adulto y que está buscando pues como encontrar noticias o cosas relacionadas al país o a las empresas, etcétera. Bueno, los aspectos, también el color, obviamente el color siempre va a ser importante por el tema de que a través del color yo puedo resaltar o comunicar también diferentes aspectos del contenido. El espaciamiento entre los diferentes elementos, ¿sí? Entre todos estos elementos que ustedes ven acá. Y la tipología, es decir, el uso de tipografías dentro del artículo. Entonces, eso también es importante. ¿Sí? Uso de tipografías y no solamente las tipografías, sino los tamaños, etcétera. Entonces, bueno, dentro de la maquetación hay una parte importante que se llama la definición del documento. Entonces, ¿qué es la definición del documento? Es definir el área sobre la que se va a desarrollar el documento. Entonces, como les decía ahorita, no es lo mismo diagramar un periódico que una revista o que una multimedia o que una aplicación para celular. Sin embargo, todas se hacen a través de maquetación. Entonces, primero eso es lo que debemos definir, cuál es el tamaño en el cual vamos a trabajar. En el caso del ejercicio del proyecto 3, vamos a trabajar en 2 hojas de tamaño carta. Luego de definida el área, entonces vamos a definir el tamaño y la orientación. Entonces, ese tamaño, cuántas unidades en píxeles tiene en horizontal y en vertical. Y efectivamente, si la orientación que le vamos a dar es vertical u horizontal, haciendo referencia. Perdón un momentico, cierro acá algunas cosillas. Haciendo referencia a este tipo de documentos. Un momentico ahí que abra Illustrator. Sí, por ejemplo, cuando yo le digo crear un nuevo, mire que aquí está la orientación, ¿sí? Orientación vertical o la orientación horizontal. Bien, entonces a eso me refiero con tamaño de orientación. Y después, para algo que es bien importante, una vez que está definido cuál es el área en la cual vamos a trabajar y está definido el tamaño y su orientación, entonces lo que vamos a definir es la retícula compositiva. Entonces la retícula compositiva pues es como una guía que nosotros vamos a tener que nos va a servir para ubicar los diferentes elementos y la distribución, la correcta distribución de los cuerpos de texto. Entonces, la finalidad pues de esto es conseguir un equilibrio estético, un orden, que se vea pues como una diagramación ordenada y básicamente nos va a permitir, por ejemplo, en una publicación de varias hojas, nos va a permitir tener una uniformidad en el medio como tal, en la revista. Por ejemplo, ustedes ven que las revistas hacen digamos, unos 5 o 10 diferentes estilos de páginas maestras, es decir, hacen diferentes retículas compositivas. Esas retículas compositivas lo que hacen es repetirlas en el transcurso de toda la revista, de todas las hojas de la revista. Simplemente lo que hacen es cambiar el contenido, ¿sí? Cambian los textos, cambian las imágenes de ubicación y no sé qué, pero la retícula es la misma. Entonces, eso es lo que comúnmente se conoce como una página maestra. Pero bueno, estos son los 3 tipos de retícula que nosotros podemos encontrar. La retícula simple, donde bueno, básicamente digamos los nombres están asociados al número de columnas que tiene. Entonces, por ejemplo, la retícula simple es una retícula que nos muestra una sola columna de texto. Entonces, por ejemplo, esta. La retícula de 2 y 4 columnas, que es esta acá, donde su nombre obviamente nos está indicando que pueden ser el texto o el desarrollo del texto puede darse por 2 columnas, o incluso si nosotros dividimos esta de aquí en 2 y esta de aquí en 2, pues nos van a quedar 4 columnas. Este tipo de retículas de 2 y 4 columnas, por ser retículas muy simétricas, ¿sí? Donde yo veo como el contenido final en bloque, nos va a servir para tipos de contenidos donde se hablen o donde se traten temáticas muy serias. ¿Y por qué? Porque el hecho de que sea en bloque, pues lo va a hacer como muy, o sea, menos dinámico.
Entonces, cuando se traten temas serios y ese tipo de cosas, de hecho, si ustedes ven ahí, digamos, la revista Cromos o la revista Semana, tiene muchas publicaciones que salen, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, que sale a 2 o 4 columnas. Bien, entonces, por lo general ese tipo de revistas utilizan como ese tipo de diagramaciones. Vamos a buscar, por ejemplo, revista Semana. Sí, mire lo que le decía aquí. 2 o 4 columnas, ¿no? Mire que aquí está 4 columnas, es decir, si yo podría también hacer un artículo 2 columnas, 2 columnas. Entonces, este tipo de revistas pues tienen como esta diagramación enfocada como en esa parte. Pero vamos a buscar, por ejemplo, la revista Shock. Entonces, miremos a ver un artículo. Bueno, mire, por ejemplo, que está a 3 o 6, que es la siguiente tipo de retícula. Retícula de 3 y 6 columnas. Entonces aquí básicamente tengo la división de 3 y 6 columnas, quiere decir que o 3 columnas o divido cada una a la mitad, entonces me van a dar el doble, ¿no? Esta tiene una ventaja con respecto a las otras y es que dinamiza mucho más el contenido porque yo puedo unir columnas, como lo que se ve acá, digamos, mire que aquí hay una columna, aquí hay otra, pero estas dos en la parte de arriba se unen para generar un contenido específico, o sea, para llamar la atención sobre eso. Entonces, puedo ofrecer ciertas dinámicas al contenido uniéndose entre sí. Entonces, mire que acá, por ejemplo, se utiliza ese tipo de columna. Esta es la revista Shock. Entonces, mire que viene una columna, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces, el hecho de unir, por ejemplo, estas 2 columnas con una sola, puede dinamizar un poquito el contenido. ¿Listo? Sí, mire, por ejemplo, 3 columnas, 1, 2, 3, ¿listo? Y mire, aquí se unen estas dos. Entonces, puede uno encontrar diferentes opciones allí para que el contenido sea mucho más, o sea, esté mejor distribuido o esté distribuido en una forma diferente y poco formal, ¿sí? Me refiero a que no tenga tanta simetría ni nada de eso, sino que sea más bien enfocado como a hacerlo más divertido. Entonces, bueno, esos son los 3 tipos de retículas que existen, ¿sí? Retícula simple, una columna de 2 y 4 columnas, y retícula de 3 y 6 columnas. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo aquí de cómo crear eso. Entonces, lo que ustedes deben hacer para el ejercicio 3 del proyecto, del tercer corte del proyecto, es una vez tienen la investigación desarrollada, entonces de la investigación van a sacar todos los elementos. ¿A qué me refiero con los elementos? Ustedes van a sacar todos estos elementos. Los textos, van a definir cuáles son los títulos o titulares, si tienen subtítulos, antetítulos, intertítulos, destacados, cuáles son las fotografías o si tienen artes para aplicar como infografías, caricaturas e ilustraciones, cuáles son las viñetas, boxes, hilos, encabezados y pie de página, espacio para publicidad. O sea, eso es lo primero que van a definir. Y después de que ustedes tienen todos esos elementos, entonces van a hacer la tarea de jerarquizarlos. ¿Qué es la tarea de jerarquizarlos? Pues evaluar cuáles de ellos son más importantes que otros. Por ejemplo, los títulos son importantes, entonces colocarlos de primero, ¿sí? Es decir, en un listado, hacen un listado donde van primero los títulos en orden de importancia, segundo las imágenes, por ejemplo, tercero los cuerpos de texto, cuarto digamos, los boxes que me permiten poner las descripciones de las fotografías, 5 algunos elementos que quiero resaltar, por ejemplo, de una entrevista que le haya hecho a alguien, por decir algo. Entonces, cuando yo hago ese listado y tengo claro cuáles son los elementos que yo debo distribuir en mi artículo,
Entonces ahora empezamos a definir la página maestra. Entonces recuerden que para la definición de la página maestra uno debe definir el tamaño y la orientación. En este caso vamos a hacer dos páginas de revista que son consecutivas. Entonces lo que tenemos es una hoja carta en formato vertical y otra hoja carta también en formato vertical, que son seguidas. Aquí ya sería cuestión de que ustedes definieran si el diseño de la parte de los fondos quieren que sea unificado o que ésta tenga un diseño diferente a este. Eso lo definen ustedes. Después de que nosotros tenemos eso, entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿dónde vamos a colocar los cuerpos de texto, los títulos? Entonces, vienen acá. Entonces yo en este caso voy a aplicar, por ejemplo, una retícula de 2 o 4 columnas. Entonces tengo en la página del lado izquierdo, tengo 2 columnas de texto. Y aquí el espacio de numeración. Con esto también estoy definiendo los espacios que comúnmente se conocen como medianiles. ¿Qué son los medianiles? El espacio entre columnas, ¿sí? Estos espaciecitos, o el espacio, digamos, de la margen con respecto a el borde de la página. Teniendo en cuenta también que si es una revista, por ejemplo, que va encuadernada, ¿sí? que digamos que tienen que coser o algo así, o pegar, entonces aquí se debe dejar el espacio de la encuadernación. Entonces, después de que tengo eso en las dos páginas, ¿sí? Voy a definir una retícula de 2 a 4 columnas. Entonces empiezo a ubicar en orden de importancia los elementos. Por ejemplo, voy a ubicar primero las fotografías. Recuerden que las fotografías son las que siempre se van a robar el protagonismo porque, como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, cuando yo ubico las fotografías, puedo encontrar que en el momento de ubicar todas las imágenes, me van a quedar unos espacios libres, ¿sí? Restando, digamos, estas áreas que se intersectan acá, por ejemplo, esta área de fotografía con las dos columnas. Mire que me quedan unas áreas libres donde puedo distribuir el texto, los títulos, intertítulos, boxes, todo esto, ¿sí? Mire, por ejemplo, esto sería texto, esto también sería texto, esto también. Entonces, después de que tengo las imágenes ya definidas como dentro de la página maestra, lo siguiente que voy a hacer es ubicar los cuerpos de texto y los títulos. Entonces, mire, esto es un título, otro título, un box o caja, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, cuerpo de texto, otro título. Y, por ejemplo, estos de aquí, que son boxes o cajas de la explicación, por ejemplo, este de aquí, de esta foto, ¿sí? Que se está viendo en esta foto y que se está viendo en esta foto. Entonces, después de que ya tengo eso, como esta distribución, empiezo ya a pegar los textos y los títulos y las imágenes y todo, entonces finalmente me queda así. ¿Listo? Entonces miren que aquí está la explicación, por ejemplo, de esta fotografía, la explicación de esta fotografía, el título resaltado pues con fondo, con una tipografía, no sé qué, por acá un intertítulo o un subtítulo, un box, otro box, cuerpos de texto y mire cómo se entrelazan entre las imágenes y todo eso. Entonces ese es el trabajo que cada uno de ustedes va a desarrollar. Básicamente yo le voy a entregar a ustedes esta plantilla que tiene las 2 o 4 columnas o 3 o 6 columnas dependiendo de la que ustedes quieran escoger y alrededor de esto ustedes van a tener que construir precisamente la ubicación de las imágenes, la ubicación de los cuerpos de texto, de los títulos, los boxes, bueno, etcétera, etcétera, para que finalmente quede la página de la revista y al final entonces me van a exportar esta hoja y le ponen el número que les tocó, .jpg, más esta revista de acá, perdón, más esta página de acá, el número que les tocó, .jpg. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, bueno, les voy a pasar el enlace con el proyecto. Ese enlace lo van a encontrar aquí, en el espacio de esta carpetita. Entonces ahí en la sala de chats. Ah, listo, Daniel, ahorita lo apunto. Bueno, por acá, por el
por la sala de chat les acabo de dejar el enlace al proyecto. Entonces, cuando ustedes acceden a ese enlace, se van a encontrar esta carpeta que tiene varios archivos adentro. Entonces, por ejemplo, primero está la asignación de temas. Entonces, recuerden los temas pues, que cada uno tiene. Listo, entonces, bueno, ahorita me dicen cuáles son los temas de los que faltan. Entonces ahí está la asignación de los temas para que lo vean. Hay unos ejemplos, que estos son pues como los que, sí, un ejemplo que les voy a explicar ahorita cómo desarrollarlo, cómo hacer pues el artículo. Y esta es otra página de ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser ese tipo de temática. Esos son unos ejemplos pues en Illustrator. Entonces de aquí les van a servir dos archivos. Primero, el archivo que les acabé de leer, ¿sí? Que está en Word. Entonces ese archivo de Word pues es el que tiene las pautas para que ustedes sepan sobre qué criterios de evaluación es que se va a calificar la entrega. Y la maquetación, que es este archivo. Entonces venga, yo voy a abrir este por acá. Es un archivo en Illustrator. Ese archivo en Illustrator, mire cómo está distribuido. Tiene dos páginas, la página del lado izquierdo y la página del lado derecho que les toca a cada uno de ustedes. Aquí hay un detalle y es que mire que hay una maquetación o más bien una retícula de 2 y 4 columnas, que es esta de acá, y de 3 o 6 columnas, que es esta de acá. Entonces mire que están distribuidas en capas diferentes. Ustedes definen cuál quieren utilizar. Entonces yo les voy a explicar cómo poder utilizar esta parte. Las márgenes pues básicamente son estas guías. Estas guías salen de estas reglas de aquí. ¿Sí? ¿Cómo se ven estas reglas? Ustedes vienen acá, menú vista, y aquí donde dice reglas, le dicen mostrar reglas, o también pueden ocultar las reglas con control R. Entonces cuando le dan control R, pues se muestran o se ocultan estas cositas, esta de aquí y esta de acá. Y esto, si quieren sacar estas líneas de color azulito, entonces que pueden funcionar como guías. Entonces, por ejemplo, ustedes arrastran, ¿sí? Se van aquí y arrastran, bueno, por supuesto en una capa que no esté bloqueada, se van aquí y arrastran, y ahí pueden tener la guía horizontal, o por ejemplo de vertical si la arrastran desde el lado. Por supuesto, si ustedes seleccionan, en el momento en que arrastran una, esto se crea como una capa nueva, ¿no? Que se llama guía, y si la borran, pues obviamente se borra la capa. También hay otra manera de utilizar, por ejemplo, guías con formas. Pues digamos, si yo tengo esta figura, y eso normalmente se hace es como para los troqueles. Ahorita les voy a explicar en qué consiste el tema de un troquel. Entonces, digamos, esta es mi forma, y si yo la quiero convertir en una guía, entonces lo que hago es que selecciono y le doy control 5. Entonces, en el momento en que le doy control 5, mire que eso se transforma en una guía y queda como azulito. ¿Sí? Entonces, eso es una guía. ¿Para qué les puede servir eso? Ya les voy a mostrar un ejemplo acá con un proyecto. Por ejemplo, este. Sí, miren las guías acá. Esto es un arte final. Esto es lo que utiliza o lo que uno le debe pasar a la empresa de impresión para que ellos sepan ya cómo, o sea, tiene toda la explicación de cuánto debe medir, no sé qué.
Entonces, este archivo tiene esta formita. Bueno, realmente no es esta formita, sino más bien esta línea rojita que ustedes ven acá. Y esa es la guía del troquel. Es decir, por ahí es que va a llegar una cuchilla y va a cortar este arte. ¿Listo? Y ese arte cortado, pues ya después lo pegan para hacer la etiqueta. ¿Ya? Entonces también existe. Vamos a ver si tengo otro por acá. No, estos son de litro. Bueno, les voy a mostrar otro, por ejemplo, por acá. ¿Sí? Este. Entonces mire que este tiene las indicaciones. Todo esto rojito que ustedes ven acá son guías. Entonces las guías van en una capa aparte. Las guías van en una capa aparte para que simplemente sirvan, o sea, cuando abran el archivo, sepan dónde acomodarlas dentro del proceso de producción y simplemente al final las esconden. ¿Sí? Entonces van una capa arriba, los troqueles, las guías, bueno, todo ese tipo de cosas. Y por afuera también van unos espacios. Miren, por ejemplo, aquí, ¿sí? esta área de acá, se supone que esta área es área de pegue. Esto de aquí, este pedacito de acá, se pega con este pedacito de acá. Entonces, esto también hay que definirlo porque la empresa debe tenerlos en cuenta, la empresa de impresión debe tenerlos en cuenta y uno como diseñador también los debe tener en cuenta porque si usted esto lo deja sin espacio acá, entonces le va a quedar junto ahí. Cuando se pegue, se puede ver afectado el diseño o los textos. Bien, entonces, pilas allí cuando vayan a definir eso. Entonces, eso se define precisamente con las reglas o, como les dije, si uno hace la figura, convirtiéndola con control 5 en una guía, bien, como guía de troquel o alguna cosa así. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, bueno, aquí lo que voy a hacer es, voy a hablar sobre algún tema. Supongamos que vamos a hablar sobre Ferrari. Listo. Entonces yo tengo listo, voy a copiar esta imagen. Ah, pero es que no viene con fondo transparente. Perdón, un momentico, la buscamos acá. Bueno, mientras tanto voy a buscar. Bueno, supongamos que este es el texto pues que yo voy a utilizar. Entonces digamos que voy a colocar mi imagen aquí y todo lo demás lo voy a utilizar como, eh, sí, para colocarlos. Ah, bueno, perdón un momentico. Voy a hacer una capa nueva que se llama imágenes. Voy a poner todas las imágenes allí. Entonces listo. Aquí tengo esta parte de acá. Ah, bueno, tengo que tener en cuenta que como ella se corta aquí, entonces vamos a hacer lo siguiente.
Póngale cuidado. Esta imagen la voy a poner allí y esta otra acá. Entonces, bueno, en esta de aquí voy a cortar este acá con, perdón, voy a copiar este momentico, control C. Y entre estas dos, entonces hago una máscara de recorte. Luego pego otra vez la imagen y con la de acá, entonces me lo va a llevar hasta aquí, ¿no? Está ahí. Y le doy. Esta la tengo que subir primero. Ya, ahí. Y este lo pego, lo pongo ahí, ¿no? Porque se supone que después cuando esto está en la revista digital, entonces pues me queda seguido. Entonces listo, ahí. Entonces ya ubiqué esta imagen. Voy a buscar ahora eh, el logo de Ferrari. Bueno, este acá. Entonces listo, le pongo allí y vamos a colocarle acá. Entonces voy a escoger una tipografía, digamos, asociada. Bueno, estas dos columnas de acá, entonces las voy a bajar un poquito, las voy a poner ahí. Bueno, por ahí y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Bien, entonces ahí tengo título y subtítulo. Bueno, voy a sacar un loguito por acá. Vamos a buscar un loguito que no esté como tan feo. Bueno, por ejemplo este. Bueno, como por ahí está bien.
Copiamos este, lo pego acá y vamos a añadirle exacto, así. Entonces, bueno, lo voy a poner aquí en la mitad y listo. El resto va a ser. Bueno, entonces por ejemplo, digamos que este sea la ubicación de los elementos. Entonces ahora voy a empezar a ubicar los textos. Para ubicar los textos, ponle cuidado a lo que voy a hacer. Voy a generar, bueno, primero, este texto de aquí. Voy a utilizar obviamente una plantilla de 2 y 4 columnas, entonces este texto de aquí, simplemente lo que voy a hacer es ponerlo desde aquí abajo para aprovechar este espacio y esta parte de acá. Entonces mire lo que voy a hacer. Por ejemplo, si yo quiero que el texto me quede con esta forma, es decir, que no se escriba por aquí encima, sino que me quede con esta forma de acá. Entonces lo que yo tengo que hacer es con la pluma selecciono aquí en la maquetación de 2 columnas. Bueno, esta no la utilicé, entonces simplemente la voy a borrar, la de 3. Entonces con esta maquetación de 2 columnas lo que voy a hacer es hacer una silueta más o menos del con la formita listo, por ejemplo ahí bajo por acá y voy a cerrar aquí, listo. Entonces mire, yo tengo esta forma y luego lo que voy a hacer es que entre esta y esta voy a cortar y corto ahí para que me queden estos dos casos ahí. Desagrupo y entonces aquí ya puedo colocar texto. Entonces, ¿cómo coloco el texto? Bueno, obviamente lo voy a traer hacia adelante. Ojo que esta debe ir por encima de las imágenes, los textos deben ir por encima de las imágenes. Entonces, si quiero colocar texto acá, entonces voy a pegar este pedacito. Entonces, copio esto, vengo acá y mire, texto de área, le doy clic ahí, pego el texto y lo que voy a hacer después es darle, voy a utilizar por ejemplo
Bueno, por ejemplo, esta fuente y le voy a dejar, perdón, borro este pedacito, tamaño 11, listo, ahí y tengan presente esto. Mire, ¿se acuerdan que cuando hay guiones así, lo que uno hace es que viene acá y le quita este chulito? Entonces, mire, por ejemplo, ahí, entonces ahí está como la partecita donde queda el texto. Este carro que es acá, que es un Ferrari Portofino, entonces vamos a buscar, listo. Entonces copio este texto de aquí, vengo otra vez acá, clic ahí, pego. Bien, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este de aquí, como nomás voy a utilizar esta área de texto, entonces voy a cortar esto, esta parte de acá. Entonces vengo aquí, corto este pedazo y entonces ahí me queda el área de texto. Entonces, bueno, de aquí sí voy a generar. Ya pintemos esto. Entonces, bueno, supongamos que yo aquí en esta parte quiero hacer como una especie de destacado. Y luego, entonces, hago un cuadradito. Y ese cuadradito.
Bueno, entonces por ahí. Bueno, voy llenando todo lo demás de texto. Entonces, por ejemplo, aquí también, si quiero quitarle estos pedazos, entonces simplemente, por ejemplo, aquí puedo hacer offset, offset path. Listo, vamos a ponerle 14, ok, y a estos dos entonces le resto esta parte, clic derecho, desagrupar y entro a cortar este pedazo de aquí. Y también este pedacito de acá. Listo, entonces después de que está así, simplemente ya lo que hago es copiar los textos. Cuando a ustedes les aparezca aquí un simbolito rojo de más, con un símbolo más, quiere decir que hay texto que se quedó por fuera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se quedó este pedacito, se quedó ese pedacito por fuera. Entonces, por ejemplo, aquí cómo lo puedo corregir, puedo correr un poquitico hacia arriba esta parte. Ahí. Bueno, obviamente estos detalles pues habría que quitarlos, como esto es de Wikipedia, pues él tiene unos numeritos allí y que son como las referencias y tal, pero bueno. Entonces digamos, así, o tengan en cuenta también que si yo lo pongo en justificado, pues mire que ahí sí me va a seguir el tema. Y bueno, luego por acá. Listo, entonces más o menos así, aquí podría colocar de pronto otro texto, ¿sí? Dependiendo obviamente de lo que... Y listo. Entonces, bueno, listo, por ese tipo de cosas. Y acá finalmente, entonces ya coloco las páginas que me tocan a mí. Por ejemplo, el número de página. Y bueno, lo mismo con la otra página. ¿Alguna pregunta, muchachos? Permítame un segundito, denme un segundito, porfa. Listo, ya. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos? Aquí pues también sería... Entonces, bueno, ahí están los esquemas de diagramación. Si yo quisiera, por ejemplo, podría, digamos, divido esto, lo pongo en la parte de atrás.
Sí, como para darle más contraste, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, aquí puede haber un tema interesante también, muchachos, y es que, por ejemplo, digamos, si para las revistas que son digitales, aquí les voy a tirar un datico. Supongamos que ustedes quieren, sí, supongamos que yo quiero la biografía de, hacer referencia a la biografía de Enzo Ferrari. Entonces, póngale cuidado. Voy a tomar este link y lo que voy a hacer es ir aquí, ir a esta página, ¿sí? De qrcodegenerator.com. Entonces aquí le voy a decir URL. Lo que hago es pegar o esta URL y tengo este acá. Este código lo puedo grabar, ¿sí? Lo puedo grabar yo, por ejemplo, en EPS. Listo, entonces ahí ya lo guardé y miren que aquí lo tengo. Creo que se pifió. Bueno, con esto me refería a que, vamos a ver si se termina ahí porque es que no había guardado. Pero con esto me refería a que ustedes pueden hacer en los artículos, colocar, por ejemplo, códigos QR que le permitan a la persona saber o conocer más acerca de un determinado tema, o sea, ampliar el tema. Entonces, digamos que yo me encontré ese video en internet, entonces a través de este código QR yo puedo seleccionarlo, o sea, lo guardo, y cuando lo guardo, entonces, no es que ya ni me carga esto porque se bloqueó. Un momentico, pillamos aquí una cosa. Sí, claro, ahí me dice que no responde. Bueno, vamos a ver si me recupera algo ahí de... Bueno, ahí me... listo, ahí me borró las imágenes, pero listo, no importa. Eh, bueno, igual yo las tengo acá. Entonces recuerden introducirlas en el archivo para que no se les vaya a... Y recuerden introducirlas en el archivo para que no se les vayan a perder.
Bien, está ahí y esta misma, vamos a ponerla aquí. Listo, como por ahí. Entonces, bueno, ahí están en el archivo. Voy a abrir este código QR y lo voy a copiar aquí. Entonces le puedo poner aquí un textico que diga, bueno, va a hacer un, bueno, miren que cuando ustedes tienen un texto que está con una tipografía cualquiera, ustedes pueden copiar las características de otro texto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí él me trae la tipografía y el estilo, bueno, todo lo demás. Se lo va a alinear a la derecha. Bueno, se me perdió el logo de Ferrari. Pero bueno, lo que, bueno, ahí está, más o menos él. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el tema de la revista. ¿Listo? Hacer las distribuciones de los espacios, poner las fotos,
los textos, bueno, la ubicación de todo, y al final, entonces, hacen la exportación. Entonces ya les voy a indicar cómo pueden hacer la exportación. Un segundito aquí yo. Listo, por ejemplo, algo así. Y vamos a colocarle aquí un textico. Como indicando que este es el. Listo. Entonces, bueno, cuando ustedes terminen de realizar pues todo el diseño, entonces al final lo que van a hacer es exportar las dos páginas. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, voy a grabar primero el archivo en Illustrator. Y lo que van a hacer es lo siguiente, separan primero, le dan clic primero a la hoja de este lado y después de que está ahí le dicen archivo, exportar y le dan guardar para web, esta opción que está acá. ¿Qué hace guardar para web? Optimiza el tamaño de la imagen con respecto, o sea, el peso digital, me refiero a megas, gigas, bueno, toda esa escala, y lo optimiza con respecto a la mejor visualización que puede sacar del archivo, pero destinado para sitios web. Entonces, el atajo de comando es Control Shift Alt S. Usted presiona esa combinación y le sale acá. Entonces, como esta es la página 1, usted le dice guardar como JPG, perdón un momentico aquí, JPG. Calidad aquí le ponen 100% y le dicen guardar. Aquí le va a poner 01.jpg y guarda. Y ahora le da clic a la página número 2, a esta. Y después de que está allí, en la página número 2, entonces vuelve otra vez, Control Alt Shift S. Y esta la va a guardar como página número 2. Entonces nuevamente JPG calidad 100, guardar. Y aquí le dice 02.jpg. ¿Listo?
estas dos al final, estas dos, esta página y esta página son las que usted me va a entregar. Bien. Muchachos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Igual este se los voy a poner allá arriba. Esta diagramación se las voy a poner yo allá arriba para que la tengan de referencia también. ¿Listo? Profe, las imágenes que vayamos a usar, ¿todas deben llevar referencia como en eso que nos dijiste de cajas o hay algunas que se pueden dejar así como No, no, no que nos dijimos? necesariamente. O sea, me refiero es a que si la imagen es descriptiva, por ejemplo, en este caso, esta cajita que yo tengo acá, pues la estoy haciendo descriptiva como para que de pronto el lector sepa qué modelo de carro es este o qué características tiene o algo así, pero no necesariamente. Ah, ok. Pero digamos, yo que tengo lo de ilustración infantil, si yo voy a poner alguna ilustración de referencia, sí debo poner como el autor, ¿cierto? De las Sí, ilustraciones que ponga. sería bueno colocar el autor y las imágenes. De hecho, o sea, de hecho podrían colocar, por ejemplo, digamos, en un espaciecito que vean, qué sé yo, imagen tomada o sea, sería bueno. Vamos a hacer un cuadradito aquí. Cómo dar la referencia. Qué sé yo, por decir algo, ¿sí? O imágenes, vamos a ponerle, bueno, que aquí no sería .com.co, sino, listo, entonces, por ejemplo, digamos, ahí y voy a buscar acá en los símbolos web, recuerden que por acá hay unos iconos web, entonces, venga, vamos a hacer una cosa aquí. Bueno, algo así. Venga, yo le coloco aquí una. Listo, algo así. Bien, entonces, bueno, jueguen por ejemplo con este tema de las referencias.
de las referencias de códigos QR, porque si el tema es interesante y encontraron, digamos, datos interesantes en videos o inclusive en artículos o algo así, pueden encontrar ese tipo de soluciones, por ejemplo, en los ese tipo de soluciones en los eh, códigos QR. Vamos a ponerlo amarillo. No, mentiras. Es que si no, no se ve ahí, pero vamos a ponerlo ahí. Eso, así. Bueno, entonces listo. Ahí está la manera pues de hacerlo. Ojo, importante que utilicen el tamaño del archivo que está puesto allí, del archivo de Illustrator, porque si quedan las imágenes, o sea, si queda el archivo diferente, o sea, diferente tamaño, entonces toca recortar las fotos, bueno, toca hacer pues como una vuelta ahí larguita para poder acomodarlo. ¿Listo? Entonces pilas allí que para que se pueda, o sea, para que no toque hacer edición de imagen, sino simplemente eh, que sea reemplazar las imágenes en la revista y listo. Entonces, bueno, ese es el detalle. Ah, bueno, venga, yo vuelvo y exporto esta. No se olviden del nombre, de poner el nombre de ustedes y la numeración. Bien, voy a poner esto que acabé de hacer aquí, ahí en esa misma carpeta. Ah, bueno, y un detalle también que se me olvidaba, esto ya en términos de producción. eh, Al final, cuando ustedes terminan de hacer el... Sí, cuando ustedes terminan de hacer... Aquí pueden ver los otros ejemplos. Este, por ejemplo, lo hice el semestre pasado, que es una página como de César Millán. Bueno, diferentes cosas. Y esta, pues, que es una página de Philip Stark, que es un diseñador muy reconocido. Bueno, entonces ahí les dejo, pues, esos ejemplos. Entonces, bueno, otra cosa que les iba a decir es que cuando ustedes terminan es conveniente, y esto en términos de producción es conveniente hacerlo, porque que es el tema de convertir el texto a curvas al final. Entonces ya les voy a explicar por qué. Resulta que cuando uno desarrolla una arte gráfica en Illustrator, bueno, esto en general en las, digamos en Corel también pasa, en la gran mayoría de las aplicaciones sucede, en PowerPoint, bueno, lo que sea. Supongamos que si usted está desarrollando ese medio, entonces al final usted lo va a, digamos, lo va a mandar a imprimir, ya el cliente final le aprobó, no sé qué, lo va a mandar a imprimir, ya usted hizo las correcciones pues que de textos, de todo, o sea, ya tiene los textos definitivos. Es importante que como aquí los textos están como textos, o sea, yo los puedo editar, si miren que yo los puedo seleccionar, los puedo editar y bla, bla, bla. Entonces hay un detalle y es que si de pronto yo envío este documento al usuario final o al que va a hacer la impresión o la publicación, lo que sea,
Cuando esa persona lo abra, es probable que los textos o las tipografías se le cambien. ¿Sí? ¿Por qué se le cambian? Pues porque de pronto él no las tiene instaladas dentro de su computador. Entonces eso tiene dos formas de manejarse. La primera, o le manda a usted las tipografías para que él la instale en el computador, que eso es lo que yo no creo conveniente, porque a veces antes que ponerse a instalar fuentes y todo eso, lo que hacen es simplemente dejar como así y a veces le cambian las fuentes por otras que ellos tengan, o en su defecto convertir los textos a curvas. Entonces, ¿qué es convertir los textos a curvas? Es, por ejemplo, mire que si esto está como texto y aquí yo lo puedo editar, este texto de aquí yo le doy clic derecho, crear curvas o create outlines. Le doy clic aquí y mire lo que sucede. Ahí automáticamente ya pasaron a ser elementos vectoriales. Aquí yo ya no puedo editar el texto. Bien. Entonces, para que ustedes puedan seleccionar todos los textos de una vez, lo que pueden hacer es que se van acá, selección, y aquí le dicen objeto, todos los objetos de texto. Entonces él me selecciona todos los textos y a esos textos le digo clic derecho, crear, perdón, en este caso no sale allí. Entonces, ¿cuál es el atajo de teclado de crear contornos? Control Shift O de oso. Mire que ahí ya se convirtieron todos los textos a curvas y ahí no hay problema. Yo guardo el archivo, se lo paso al impresor o a la persona que va a hacer pues el trabajo con eso y cuando él lo abra ya los textos no se le van a cambiar. ¿Por qué? Porque están como curvas. ¿Listo? Entonces eso es importante para que ustedes lo entiendan. Hay que entender también que de una vez convertidos a curvas ya no se pueden editar los textos. Entonces por eso les decía ahorita, esto se hace es cuando ya usted tiene los textos aprobados, cuando ya el arte está aprobado, mejor dicho. Le dijeron, pase lo que lo vamos a imprimir ya. Listo. Entonces ahí lo hace. Porque si usted lo convierte así y lo manda y lo guarda y después le dice al cliente, no, cambiémosle este texto, entonces ahí eso es un chicharrón porque le toca a usted volver otra vez a hacer las áreas y cuadrar el texto como lo necesita. Entonces, sugerencia, si no es el archivo final o no es la versión final, sáquele una copia al archivo. Uno lo deja con los textos editables y el otro con los textos convertidos a curvas. Usted envía el del texto convertido a curvas siempre, para que cuando ellos lo abran y no sé qué, pues no se les vaya a cambiar curvas. O otra solución que suele pasar cuando, digamos, el cliente necesita ver los avances en el trabajo para que usted no tenga que estárselo cambiando a curva ni nada, porque además no todo el mundo tiene Illustrator instalado. Entonces, una es mandarle imágenes de previsualización en JPG o la otra es exportarlo o grabarlo como PDF. ¿Listo? Entonces, para exportarlo a PDF, usted simplemente le da clic aquí, o sea, le da guardar como, Adobe PDF, coge la ubicación, le pone un nombre y le dice grabar. En el momento en que graba sale este cuadro de diálogo a través del cual usted puede optimizar la visualización. Porque, por ejemplo, si es un arte que tiene muchas imágenes adentro, va a tener usted un problema, es que le va a salir muy pesado. Entonces, ¿cómo lo puede optimizar? Primero, chulea aquí donde dice optimizar para vista rápida en web. Y segundo, aquí donde dice compresión, usted le dice aquí que haga una resolución, o sea, que guarde las imágenes con una resolución, o sea, las imágenes de más de, o sea, que reduzca, por ejemplo, a 100, este es un buen número, a 100 puntos por pulgada, si esto es resolución, las imágenes por encima de 120, por ejemplo, puntos por pulgada. Entonces, todo lo que esté por encima de 120 puntos por pulgada en imágenes, lo reduzca a 100. Digamos, si usted tiene un catálogo de productos y las fotos que usted está incluyendo allí están en resolución de 300 dpi, porque necesitan imprimirse y que queden pues a full color y bien detalladas y no sé qué.
si lo que necesita es una previsualización, pues si usted tiene 20 fotos ahí metidas y cada foto pesa 2 megas, lo que va a tener son 40 megas adicionales allí que van a hacer que pese más el archivo. Pero si usted hace esto que están viendo ustedes acá, se le va a bajar la resolución a las imágenes, pero para una previsualización sirve. ¿Por qué? Porque usted lo está viendo a través de una pantalla. Incluso aquí lo podrían bajar a 72. ¿Sí? Las imágenes de más de 100, por ejemplo. Entonces, esto le ayuda a bajar la resolución para que se pueda previsualizar por pantalla. Y otra cosa que ayuda a bajar la resolución, o sea, asegúrense primero de guardar el archivo en Illustrator, ¿no? Y después de que tengan el archivo en Illustrator, entonces lo vuelven y lo abren y lo guardan ahí, sí, lo exportan como PDF y le dicen acá que no preserve las capacidades de edición de Illustrator. Si usted le quita esto aquí, hace que el PDF pese poquito. Bien, pero no lo puede editar, no puede editar el Illustrator. Entonces, pues usted tiene que tener el backup del archivo de Illustrator para poder editarlo. Entonces, yo le digo aquí guardar. Ya me está diciendo efectivamente lo que le estoy diciendo. Si usted desactiva esto con esta, mejor dicho, si usted graba este archivo desactivando esta opción, no puede editarlo en Illustrator. Entonces yo le digo, listo, no importa. Ahí lo grabó y mire que aquí me guardó el PDF. Y entonces me lo graba, independientemente de que yo haya convertido las letras o no a curvas, él me lo graba así, me lo graba bien. ¿Listo? Entonces ahí queda y pues miren que este pesa 1.5 megas, eso no pesa nada. A pesar de que las imágenes que le puse, bueno, 4 imágenes que les puse estaban grandecitas. Entonces, esa es la manera de, ya cuando ustedes tengan digamos, un trabajo que entregar a un cliente o algo así. ¿Listo? Bueno, entonces listo, muchachos. Ese es el trabajo. Eso es lo que hay que hacer en el proyecto. Les iba a preguntar a los que me faltaban por confirmar el tema. ¿Qué tema escogieron? Ya Daniel me dijo qué tema era. Faltan por confirmarme. Ah, perdón, que abrí el que no era. Faltan por confirmarme Alejandra y Kelman. Ah, por cierto, Kelman, ¿cómo le fue con lo de la entrega? Ahí falta yo, profe. Ah, bueno, Nicole y Harold, pues, sino que no. Venga, de Sí, hecho, es que al principio de clase no estaba, pero sí, listo. es Espérate que un momentico, tuve yo problemas. te quito la falta de una vez. Que después me Ok. olvida y ahí te queda. Ah, Listo. ¿Harold llegó o no? No, no lo veo por ahí. Bueno, entonces, Nicole, ¿qué tema escogiste? Pues estaba pensando que se podía hablar sobre un diseñador, Raymond Loewy. Raymond, Ujú. ¿cómo se escribe el apellido? L Loewy, si no estoy mal. ¿Así? Loewy. Sí, ajá, sí. Listo. Vale. Listo. No, Hola, válido. Está bien. Ya, cuénteme. ¿me escucha? Sí, señor. Ah, perdón, es que tenía el micrófono desactivado yo hablando. ¿Qué Eh, tema escogiste, Kelman? Diseño de muebles, Listo. ¿no? Sí. Listo, diseño de muebles. Eh, y bueno, con el tema de la entrega, bien. Sí, avanzando poco a poco. Listo, mi hermano, no hay problema. Vale. Bueno, Alejandra, Profe, diseño de interiores. listo.
Diseño de interiores. Bien, entonces ahí ya tienen el archivo pues, de consultas, de consulta de las páginas. Y si de pronto alguno de ustedes se contacta con Harold, pues para que le indique que son las páginas 28 y 29 las que le tocaron, porque creo que él tampoco vino la clase pasada. Entonces, para que le informen, por favor. Bueno, pues yo creo que de aquí para allá es cuestión ya de que ustedes se pongan a trabajar directamente en la investigación, bueno, a terminar los detalles de la investigación, a sacar el texto. Como les decía ahorita, uno cree realmente que es mucho texto lo que cabe en 2 páginas de revista, pero si uno lo intercala con imágenes y eso, termina no siendo mucho. Entonces, con una hoja de Word en tamaño 12, las letras, digamos un Arial 12 o un Times New Roman 12, espaciado de 1.5, yo creo que con una página que hagan pueden llenar el artículo. ¿Listo? Entonces, avancen con el tema del artículo, empiecen a trabajar en la parte de la diagramación y la próxima semana, entonces, resolvemos inquietudes sobre eso y empezamos a ver otras cosas adicionales en miras ya al proyecto final. ¿Listo? Porque pues realmente el proyecto 3 es un proyecto cortico que es de 15 días nomás. Sí, como tenemos 15 días pues para hacer correcciones y todo eso. Y ya lo que viene arriba pues ya es la entrega final, que tampoco es que sea un tema muy pesado, pero de todas maneras ya requiere como de otro tipo de cosas y vamos a empezar a trabajar como en una identidad corporativa y bueno, otras cositas por ahí. Explico la próxima clase bien de eso. Entonces, nada, listo muchachos, ese es el tema y cualquier inquietud que tengan a través del correo electrónico con mucho gusto y bueno, vamos a dejar hasta allí para que ya ustedes tomen el resto de hora de clase, pues la horita de clase que falta, adelantando este proyecto. ¿Listo? Entonces la próxima clase lo miramos para que traigan adelantos. Entonces nos pillamos pues, que estén bien. Hasta luego, profe. Muchas Listo, gracias, profe, hasta profe. luego. Gracias. Chao, Bueno, que profe. estén bien, cuídense. Gracias.